Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de agosto del 2022 y vamos a leer hoy el libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulos 1, 2 y 3. Habacuc, capítulos 1, 2 y 3. Bueno, ¿por qué pasamos del profeta Jeremías al profeta Habacuc si aún no hemos terminado toda la lectura del profeta Jeremías? Eh, Habacuc es contemporáneo de Jeremías y, y entra en este proceso que está narrando el libro de Jeremías. Jeremías, antes de llegar al último rey que es Sedequías, eh, recordemos que él empieza sus oráculos o sus mensajes divinos desde el reinado de Josías, después incluso de que Josías hace su reforma espiritual. Y él viene advirtiendo acerca de lo que le va a venir al pueblo, invitándolo al arrepentimiento. El último rey va a ser Sedequías. Bajo su liderazgo, llegará definitivamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, y terminará de exiliar a los judíos y destruirá Jerusalén y el templo. Y antes que aparezca Sedequías, seguramente aparece la profecía de Habacuc. ¿Qué tenemos de Habacuc? Bueno, empieza el versículo 1 diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Sí? Así se presenta. ¿Y cómo podemos ubicar que Habacuc es contemporáneo a Jeremías? Pues porque menciona lo que el Señor ha anunciado acerca de los caldeos. Los caldeos se conoce también, es como un gentilicio de los babilonios, dice el versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Sí? Entonces, eh, tiene mucho sentido ubicar a Habacuc en este momento histórico del pueblo de Israel. ¿Qué están viviendo ellos? Por un lado, los oráculos y los mensajes de los profetas que están advirtiendo. Aquí ya definitivamente solo le queda al pueblo de Israel es obedecer, ¿sí? El arrepentimiento no va a traer que no venga el castigo, o sea, ya está determinado, ya no hay nada que hacer, ahora lo que queda es obedecer lo que el Señor les está mandando. ¿Y qué les está mandando el Señor? Pues que se vayan con los babilonios. Había otra opción que era refugiarse en Egipto y la otra opción que es en la que caerá el rey Sedequías de manera insensata es enfrentar a los caldeos. Pero el mensaje de los profetas es a que ahora el arrepentimiento es vayan, hagan lo que tienen que hacer en Babilonia. Hay una promesa a través de Jeremías y es que ellos van a volver 70 años después y que tienen que ir a vivir. Veremos eso, pero esa era la salida que le quedaba al pueblo de Israel. Lastimosamente el panorama no era muy positivo, muy halagador, porque las opciones no eran las mejores. Implicaba o enfrentar a los caldeos, que era un imperio, y ellos eran una ciudad prácticamente, o huir a Egipto, pues que no era nada recomendable. Egipto tampoco, Egipto había caído, derrotado por los caldeos también, o ir al exilio, ¿sí? El plan del Señor era el exilio. De alguna manera Babilonia, aunque sería un medio de disciplina y castigo, Babilonia también iba a ser un medio de bendición, porque esas son las cosas que a veces no entendemos del Señor, que lo que muchas veces consideramos que es un castigo y no tiene sentido, en esas situaciones está la formación del Señor, está la oportunidad de conocerlo, está la oportunidad de sanar, de limpiar nuestro corazón y poder volver a él. Habacuc, eh, de una manera muy sincera, eh, podría decirse así, cuestiona
al Señor, ¿sí? Como lo hemos visto en otros hombres en la historia de la Biblia que han cuestionado al Señor. ¿Y en qué sentido cuestionar al Señor? Bueno, quiero conocer, quiero entender y no hay lío alguno en que yo quiera entender. Si mi intención es obedecer, acatar lo que el Señor me dice, creo que no tiene ningún problema el cuestionar para poder entender y estar dispuesto a obedecer. Y eso no lo deja ver el libro de Habacuc, aunque Habacuc le hace unas preguntas al Señor como, y ya las vamos a ver como cuestionando la situación, le parecían algunas cosas seguramente injustas porque ¿qué le pasa al corazón del pueblo judío? Ellos eran el pueblo del pacto, el pueblo del libro, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, y el Señor levanta una nación que nada que ver, una nación que tenía incluso prácticas religiosas aparentemente malas. ¿Y cómo es posible que el pueblo elegido sea castigado por un pueblo pues que aparentemente es malo? No, aparentemente no. Era un pueblo que se podría juzgar como malo. Pues cualquiera podría cuestionar esta decisión del Señor y muchas que soberanamente el Señor podría tomar en la vida de nosotros. Y miren la primera pregunta que hace Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Una pregunta algo así un poco desesperada, un poco de preocupación, de desesperación tal vez. Porque ¿qué está viendo Habacuc? Dice, destrucción, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo ve Habacuc? Pues que los caldeos son los impíos y el pueblo de Judá es el justo, ¿sí? Pero aún en ese cuestionamiento de Habacuc hay un poco de insensatez y soberbia al no reconocer que hay un pecado nacional. ¿Qué es el pecado nacional? El cúmulo de todos los pecados individuales. O sea, si la nación se considera pecadora, es porque los miembros de esa nación, sin lugar a dudas, pecaron, ofendieron al Señor. Pero de alguna manera, Habacuc se cuestiona por qué el impío viene a acechar al justo, tal vez justificándose él y justificando al pueblo. Dice el Señor, mira entre las naciones y mira y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aunque cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Bueno, el Señor está describiendo y respondiéndole a Habacuc. Él mismo levanta esta nación para castigar, para corregir el camino deficiente de su pueblo. Más adelante, Habacuc vuelve a hacer otra pregunta, el 12, versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú? ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Entonces, aquí hay, es como una, diría yo, como una lucha interna que está librando Habacuc, y es muy humano. Él tiene revelación del Señor, él tiene una relación estrecha con el Señor. Y seguramente el Señor le consuela, le fortalece, le habla, pero por otro lado está lo que todos sus sentidos captan de su entorno.
y todo lo que él sabe además que va a venir, porque posiblemente el pueblo engañado no alcanzaba a medir las consecuencias de lo que ellos habían acumulado como nación. Seguramente estaban entretenidos, estaban esperanzados en sus reyes, que eso pasó, pero no lograban leer realmente la situación que estaba pasando. Mientras el pueblo tenía un exceso de confianza, se estaba gestando toda una situación de desgracia que venía para el pueblo. Los profetas podían verlo claramente. Eh, que ese es, digámoslo así, el regalo del profeta, o también, y lo voy a decir, la desgracia del profeta, porque no puede ser muy, muy sencillo para el profeta tener que ver lo que nadie ve. Y muchas veces en ese tener que ver lo que nadie ve, ver cosas tristes y dolorosas. Y por eso la aflicción misma del profeta. Porque mientras la gente estaba comiendo, bebiendo, disfrutando, como leíamos hace poco, comprando, vendiendo y disfrutando aparentemente la vida, el profeta sabe que todo eso es un sofisma, que todo eso es pasajero, porque en lo que no se ve se está gestando destrucción y muerte. Y el profeta por eso advierte, y el profeta dice y trata de llamar la atención: vea, por favor, vuélvanse al Señor, por favor, no sigan engañados en sus gobernantes, no sigan esperanzados en sus reyes, que estos lo único que están haciendo es llevarlos más a la tragedia. Y por eso el profeta, en medio de todo lo que está viviendo, le dice: bueno, Señor, en ese desespero, tal vez, y ese anhelo de que el pueblo no sufra, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres santo. Incluso dice: no moriremos. Y luego le pregunta: ¿y por qué estos malvados van a venir en contra de tu pueblo? Y viene el capítulo 2, donde hay una respuesta del Señor a las preguntas de Habacuc. Algo muy, muy, muy conmovedor. El Señor de ninguna manera ve a Habacuc como un irrespetuoso, un irreverente, un atrevido. No, es que es su siervo. El Señor le está mostrando la verdad. Y su siervo está afligido, y su siervo quiere aprender, y su siervo necesita además el consuelo de su Señor. ¿Sí? Estoy viviendo una situación que me aflige, que me duele. Estamos hablando del profeta ante la revelación, no estamos hablando de cualquier persona ante su pecado, no, es por la revelación divina que está llevando este peso, el mismo peso que hemos venido leyendo en el libro de Jeremías. Y le pregunta al Señor angustiosamente, y el Señor le responde: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Miren como Habacuc, como atalaya, que lo habla la escritura también, está puesto a favor del pueblo y delante del Señor. Dice: como un guardián estaré sobre la fortaleza, allí afirmaré mi pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Porque de alguna manera la queja de Habacuc es muy posible que sea la queja que él escuchó, percibió del pueblo, y como intercesor lo lleva delante del Señor. Pero dice: tengo que velar. A propósito de las vigilias de la noche, tengo que estar alerta, tengo que estar atento para ver qué es lo que el Señor se me dirá, para poder también decirle al pueblo al cual el Señor me manda a anunciarle. Y dice el 2, ojo, cuando el Señor le respondió las preguntas, cuestiones o quejas a Habacuc, cuando se pone firme en la fortaleza, firme el pie, cuando vela y está atento a ver qué se le va a decir. Nosotros a veces le pedimos al Señor que nos dirija, que nos hable, pero no nos detenemos a escucharlo, ¿sí? O sea: Señor, háblame, pero seguimos entretenidos, vamos, venimos, subimos, bajamos, eh, entramos, salimos, bueno, estamos en una vertiginosa vida, en una rutina, pero no nos detenemos en verdad a escucharlo.
¿sí? Y él tal vez está hablando, pero nosotros no nos detenemos a escucharlo. ¿Qué usó Habacuc para escucharlo? Dice, pararse firme sobre la fortaleza y velar atendiendo qué se le va a decir. O sea que tuvo que callarse. Es muy difícil escuchar la voz del Señor si no hacemos silencio. A nadie podemos escuchar si no hacemos silencio. Si nuestra alma no se acalla, el alma de nosotros está muy saturada de información, de muchas palabras. Y hay un peligro muy común en la vida del creyente, es que el creyente cree que ora y que el Señor le responde y muchas veces él mismo se está respondiendo. Eso es peligrosísimo. Como no hay paciencia para escuchar al Señor, como no nos callamos para escuchar al Señor, entonces muchas veces somos nosotros mismos los que nos respondemos, Señor, ¿tú qué harías en tal cosa? Pero como no le damos tiempo que Él le responda, entonces empezamos nosotros en nuestras meditaciones a darle respuesta a las oraciones. Muy delicado. De allí que luego que le pretendemos reclamar al Señor, pero si yo te pedí, pero si yo oré, pero es que no me escuchaste, pero es que tú mismo te respondiste, pero es que tú mismo, le pasa como al fariseo de la parábola que cuenta el Señor Jesús, el fariseo que oraba consigo mismo, ¿sí? Y no, y es que la oración al Señor implicaría silencio mío para que le responda. Bueno, aquí responde el Señor y le dice, versículo 2, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. ¿Sí? O sea, esto que te voy a decir, déjalo claro. Y dice el 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Mi respuesta va a venir sí o sí. Espere, tranquilo, atienda mi voz. El versículo 4 es espectacular y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea que el soberbio, el altivo, el que vive en embriaguez, que es lo que va a decir el versículo 5, va a perecer porque no sabe ni dónde está parado. Está embriagado no solo por el alcohol, está embriagado en la soberbia. La soberbia embriaga. Si hay algo, y es muy tenaz porque la embriaguez está asociada a la soberbia, ¿sí? Y el pecado de la embriaguez es que se pierde el juicio, es que se pierde la noción de la realidad. Eso hace la soberbia. Cuando la gente es soberbia, pierde la noción de la realidad, por eso se cree pequeños dioses, por eso se cree que es muy poderoso, que es imbatible, que nada le va a pasar. El soberbio cree que está por encima del bien y del mal, cree que está por encima del Señor. Eso es la embriaguez. Si ven que el que está ebrio no mide los peligros, el que está ebrio cree que nada lo detiene, el que está ebrio de hecho no siente dolores, ¿sí? Aparentemente, el que está ebrio puede hacer cosas osadas y está en la Biblia asociado a la soberbia, porque ese es el soberbio. El soberbio se embriaga en su altivez, el soberbio pierde el juicio en su embriaguez y dice, pero el justo vivirá por la fe. Luego, bueno, vienen algo que se llaman los ayes contra los injustos y viene un salmo espectacular que es el capítulo 3 de Habacuc. Es un salmo. ¿Por qué sabemos que es un salmo? Pues si ustedes miran incluso la forma como nos lo escriben en la Biblia, es muy parecida al libro de los salmos. Tiene dos expresiones que es siginiot, que seguramente lo han visto en los salmos, y otra expresión que es Selah. No sé si la están viendo en un par de párrafos en el capítulo 3. Y esas dos expresiones se cree que hacen referencia ya sea a instrumentos musicales, por ejemplo, se cree que siginiot es un instrumento musical de cuerda y la palabra Selah hace referencia como a un ritmo que cambia en una canción. Entonces esto es muy particular porque pareciera, según esto que les acabo de indicar, que el capítulo 3 es una canción.
Es un salmo compuesto por Habacuc. Y por el tiempo me voy a centrar en 3 versículos. El primero: he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. El versículo 16 dice, del capítulo 3: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. No sé si recuerdan que hace poco habíamos leído en Isaías y dice: aquel que tiembla ante mi palabra. Cuando escucho la voz del Señor, ¿cuál es mi reacción? Indiferencia, enojo. Hay personas que les enoja la palabra del Señor, que les molesta escuchar la palabra del Señor, y menos cuando no son mensajes halagüeños, motivadores: ánimo, tú puedes, vas a salir adelante, siempre te saldrán bien, ten mente positiva. Cuando hay confrontación de la verdad divina con la realidad nuestra, hay personas que se pueden enojar al escuchar la escritura. Hay otros que se desaniman, pero dice en sí: ¿qué me generó la palabra del Señor? Conmoción interna que genera arrepentimiento, una nueva manera de pensar. Volviendo al versículo 2 del capítulo 3, dice: aviva en medio de los tiempos, perdón, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En medio de todo, Habacuc le dice: Señor, avive su obra. Algo así como: atice el fuego de su espíritu. Algo así como: Señor, no deje que se adormezca la obra en cada uno de nosotros. Aviva tu obra. Viene pues un cántico y vuelvo al versículo 16. Ante la conmoción de oír la palabra del Señor, dice el 16: estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc entonces, en este cántico, primero afirma lo que le genera la palabra del Señor. Me conmueve, tiemblo, eh, temo también ante tu palabra. Ante tu palabra te pido: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, o sea, a favor, tiempos favorables, tiempos desfavorables, no importa. Aviva tu obra, mantén tu obra avivada en mí. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y a pesar de que escuche y se conmueve en sus entrañas, dice: estaré quieto en el día de la angustia. Ese estaré quieto en el día de la angustia es un voto de confianza en el Señor, ¿sí? Vendrá el día de la angustia y yo me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos, porque tus manos son las que me hicieron y me guardan. Y dice luego el 18 al 19, que es una declaración de confianza hermosísima de Habacuc, y es un cántico, pues, contradictorio seguramente para muchas personas. Dice: aunque la higuera no florezca. O sea, él va a describir todas las condiciones adversas, algo así como: aunque en mi trabajo no me paguen, algo así como que aunque en mi negocio no tenga utilidades. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Está diciéndole al Señor: ¿sabes qué? Aunque esté la situación más difícil, no tengo, además lo que tengo me lo quitaron. Bueno, así estuviera en lo profundo del Seol o en lo más alto de las montañas. Miren el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos estos cuestionamientos, preguntas, quejas de Habacuc para una conclusión impresionante. ¿Sabes qué? Si tú estás conmigo, no me importa nada. Tú me respondes, tú me hablas. Lo más importante para mí no es lo que me das. Lo más importante para mí eres tú, que tú estás conmigo. Y aunque faltare todo esto que acabo de escribir, yo con todo o sin nada, me alegraré en ti, me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el 19: el Señor es mi fortaleza
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y al final termina diciendo, evidenciando que es una canción al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, Habacuc, en medio de toda esta situación, hace algo en su plena confianza en el Señor, le pregunta, le cuestiona, se queja, porque también se queja, pero ante la voz del Señor, ante su respuesta, queda totalmente desarmado en sus argumentos lógicos. ¿Y qué le queda? Confiar, alegrarse y gozarse. ¿En quién? En el Dios de la salvación, en el Dios que es su fortaleza, en el Dios del amor. Y, y yo creo que muchas de las situaciones que nosotros podemos vivir son consecuencias de nuestros pecados. También, claro que es la interacción con este mundo loco y pues estar en las manos de hombres y mujeres que dirigen y gobiernan conforme a sus propios corazones. Pero en medio de toda esa situación adversa que vive el mundo y que podría vivir, estamos rodeados de injusticia, de deshonestidad, de mentira, de engaño, de abusos. Pero en medio de todo eso, ¿saben qué? Yo me voy a alegrar en el Señor. Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza, porque me permite estar firme sobre mis pies y esto es espectacular. Y en mis alturas me hace andar. O sea que quien camina en el Señor siempre estará por encima de las circunstancias. Y eso es lo que nosotros decidimos depositar nuestra confianza en Él. Pero ojo, ¿cuándo vamos a escuchar atentamente la voz? Cuando, como dice el versículo 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Hay que velar y orar, hay que ponerse firmes y agudizar los sentidos, atender la voz del Señor a nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y entregarle este nuevo día. Aunque la higuera no florezca, Señor, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en ti, Señor. Me gozaré en ti, que eres el Dios de mi salvación, tú que eres mi fortaleza, y el que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hoy, Señor, dejo a un lado cualquier tipo de cuestionamiento o inquietud. Quisiera entender, en verdad, muchas de las cosas que vienen a mi vida, no para justificarme, no, Señor, más bien para entender, corregir y, y poner las cosas en su lugar. Pero que hoy, me sea suficiente alegrarme en ti a pesar de las injusticias, alegrarme en ti a pesar del entorno, Señor, que busca desanimarme, entristecerme. Alegrarme en ti, aunque tenga motivos de alegrarme en otras personas, en que me sale un negocio, Señor. Pero aún ni siquiera en que las cosas me salgan bien, Señor, que sean el motivo real de mi gozo y alegría, sino tú. Que yo pueda tener la humildad y sensibilidad incluso de que si hoy me sale algo muy bien, como lo anhelé, tal vez como lo necesitaba, no esté mi gozo allí, que mi gozo no esté en la dádiva ni en el resultado, que mi gozo, Señor, y mi satisfacción plena esté solo en ti, porque cuando la higuera no florezca, Señor, porque cuando en las vidas no haya frutos, Padre, entonces yo también pueda mantenerme alegre y satisfecho. Yo te entrego, Señor, el corazón, la vida de cada uno de tus hijos. Te pido que seas tú, Señor, guardándolos, dirigiéndolos, amparándolos y protegiéndolos. Que tu gracia divina, Señor, les ampare y les cubra. Y que en este día, Señor, podamos seguir viendo tu gracia y tu bendición.
Bendícenos, graba tus palabras en nuestra mente y corazón. Y no nos dejes apartar de ti ni a derecha ni a izquierda. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.